Lección 1. Maravillas de la naturaleza. Hola Anna, ¿has estado mucho tiempo al aire libre últimamente? Ya lo sabes. He estado amando todo el tiempo que he pasado en la naturaleza. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de actividades al aire libre has estado haciendo? Oh, un poco de todo: senderismo, observación de aves, incluso algo de jardinería. Jardinería, ¿no? Debe ser muy gratificante. Lo es. Hay algo tan arraigado en meter las manos en la tierra. Me lo puedo imaginar. ¿Y qué hay del senderismo y la observación de aves? También han sido maravillosos. Es tan tranquilo y rejuvenecedor. Apuesto a que sí. Estar inmerso en la naturaleza realmente debe alimentar tu alma. Absolutamente. Me recuerda a cómo Darwin estaba tan fascinado por el mundo natural. Oh, sí, recuerdo haber aprendido sobre eso. ¿No estaba cautivado por todo esto durante sus días universitarios? Exactamente. Exploraba y observaba constantemente las maravillas de la naturaleza. Eso es genial. Puedo ver por qué sería infinitamente intrigante. Definitivamente. Hay mucho que descubrir y apreciar ahí fuera. Realmente necesito volver a pasar más tiempo al aire libre. Suena tan gratificante. Lección 2. Tesoros antiguos. Hola Anna, ¿has estado buscando antigüedades últimamente? Ya lo sabes. He estado buscando en mercadillos y ventas de propiedades. Eso es genial. ¿Qué tipo de tesoros has estado encontrando? Todo tipo de cosas increíbles: muebles antiguos, fotografías antiguas, incluso algunos libros antiguos geniales. Libros, ¿no? Debe ser fascinante descubrirlo. Definitivamente. Es como ser dueño de un pedazo del pasado y conectarse con él. Me lo puedo imaginar. La historia detrás de estos objetos antiguos debe ser muy intrigante. Absolutamente. Cada objeto tiene una historia que contar, si tan solo las paredes pudieran hablar. Es una forma muy buena de pensarlo. Es como si estuvieras descubriendo historias ocultas. Exactamente. Es como ser arqueólogo, pero para objetos cotidianos. Es una gran analogía. Apuesto a que hace que la cacería sea aún más emocionante. Definitivamente. La emoción de la búsqueda y la alegría del descubrimiento es adictivo. Puedo ver por qué. Debe ser muy gratificante encontrar estas piezas únicas. Realmente lo es. Y lo mejor es que no hay dos objetos antiguos exactamente iguales. Esa es la belleza de esto. Cada uno es un tesoro único. Lección 3. Bromas culinarias. Hola Anna, ¿has escuchado alguna buena cita sobre cocina últimamente? Ya lo sabes. He estado coleccionando auténticas joyas. Oh, cuéntalo. Siempre estoy buscando sabiduría culinaria divertida. El ingrediente secreto es siempre el amor. Es uno de mis favoritos. Me encanta eso.
Es muy cierto que cocinar con pasión realmente marca la diferencia. Absolutamente. Aquí hay otra. Cocinar es como el amor, hay que hacerlo con abandono. Ja, 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 me gusta. Cocinar sin dudarlo. Esa es la forma de hacerlo. Exactamente. Y aquí hay una más. El único momento para comer alimentos dietéticos es mientras esperas a que se cocine el bistec. Esa es una cita que puedo respaldar. No escatime cuando se trata de buena comida. ¿Verdad? La vida es demasiado corta para comidas sosas y aburridas. Amén por eso. Entonces, ¿dónde puedo encontrar más de estas divertidas citas de cocina? Hay toneladas de ellas en Internet, Pinterest, blogs de cocina, incluso buscando citas de cocina. Perfecto. Definitivamente voy a tener que investigar un poco. Tengo que ampliar mi sabiduría culinaria. Seguro. La inspiración para cocinar puede venir de los lugares más extraños. Beberé hasta eso, o supongo que cocinaré hasta eso. Me muero por empezar a recopilar mi propia colección de citas increíbles. Lección 4. Conexiones de red. Hola Anna, ¿conseguiste coleccionar muchas tarjetas de presentación en la conferencia? Claro que sí. He hecho tantas conexiones geniales, que mi cartera está prácticamente a reventar. Bonito, bonito. La creación de redes es lo más importante en esos eventos, ¿no? Absolutamente. Siempre intento encontrar al menos algunas pistas prometedoras. Totalmente. ¿Con qué tipo de personas acabaste hablando? Bueno, había unos cuantos socios potenciales por los que estoy muy entusiasmado. Y conocí a este increíble diseñador gráfico que podría ayudarme con mi sitio web. Oh, eso es increíble. Me encanta cuando esas reuniones casuales se convierten en oportunidades reales. Definitivamente. Incluso cambié cartas con algunos competidores. Siempre es bueno estar en el radar del otro, ¿sabes? Un movimiento inteligente. La competencia amistosa puede ser muy valiosa. Exactamente. Además, nunca se sabe cuándo podría surgir una colaboración en el futuro. Muy cierto. ¿Recibió algún buen consejo o información de las personas con las que habló? Oh, sí, muchísimas. Todavía lo estoy procesando todo, pero había muchas pepitas de sabiduría. Esa es la mejor parte. Las conferencias son como una mina de oro para nuevas ideas y perspectivas. Totalmente. Apunté un montón de notas para revisarlas más tarde. Me muero por poner en práctica parte de ese conocimiento. Bonito, bonito. Bueno, oye, si alguna de esas nuevas conexiones se convierte en algo importante, tendrás que decírmelo. Lección 5. El enigma de la comodidad. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado usar una manta pesada? ¿Una manta pesada? No, no puedo decir que lo haya hecho. ¿De qué va todo eso? Oh, tío, son increíbles. Es como una manta grande y pesada que se supone que te ayuda a relajarte y dormir mejor. Interesante. He oído hablar de ellos, pero en realidad nunca los he usado. ¿Cómo funciona?
Se supone que el peso es calmante y ayuda a reducir la ansiedad. Aparentemente estimula los receptores táctiles de presión profunda. Oh, eso suena bastante bien. Últimamente tengo algunos problemas para dormir, tal vez debería intentarlo. De verdad, es un punto de inflexión. Compré uno hace unos meses y me ha salvado la vida. Bonito, bonito. ¿Dónde encontraste uno? No creo haberlos visto en las tiendas normales. Puede encontrarlos en línea, con muchas marcas y pesos diferentes para elegir. Es bueno saberlo. Tendré que investigar eso. ¿Qué peso usaste? Tengo el de 15 libras. Me costó un poco acostumbrarme al principio, pero ahora me encanta. 15 libras, ¿no? Suena bastante pesado. ¿Alguna vez sientes que estás agobiado? No, en absoluto. De hecho, es súper cómodo. Es como si estuviera siendo abrazado suavemente toda la noche. Ja, 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 está bien, eso suena bastante bien. Tal vez voy a probar con el de 10 libras para empezar. Sí, probablemente sea una buena idea. Tengo que acostumbrarme a la pesada vida en Manta, ¿sabes? Lección 6. Delicias gastronómicas. Hola Anna, ¿quieres cenar esta noche? La cena suena bien. ¿Tienes un restaurante específico en mente? De hecho, pensaba que podríamos probar ese nuevo sitio que acaba de abrir sus puertas en el centro. Oh, el que ha recibido críticas muy favorables. Tenía ganas de comprobarlo. Sí, exactamente. Escuché que la comida es increíble y el ambiente es genial. Genial, hagámoslo. ¿Qué hora es mejor para ti? Estoy libre a partir de las 7 de la tarde. Mmm, ¿qué tal las 8 en punto? Eso debería darnos tiempo suficiente para disfrutar de la comida. A las 8 en punto funciona a la perfección. Tengo muchas ganas de probar este nuevo lugar. Lo mismo digo, va a ser genial. ¿Vamos a lo casual o lo disfrazamos un poco? Yo diría que lo casual es lo mejor. Manténlo fresco y cómodo, ¿sabes? Sí, definitivamente. No quiero ser demasiado aburrido para un restaurante nuevo, ¿verdad? Exactamente. Entonces es casual. Me muero por ver qué tipo de cocina tienen. Yo tampoco. He oído que es como una fusión de estilos diferentes. Debería ser interesante. Oh, la comida fusión es mi favorita. Esto va a ser lo mejor para mí. Genial, me alegro de que estés entusiasmado. Seguro que va a ser una noche divertida. Lección 7. La naturaleza llama. Hola Anna, ¿has estado en algún buen parque nacional últimamente? Sabes, tenía la intención de explorar algunos parques nuevos. ¿Hay algo que valga la pena ver por aquí? De hecho, sí la hay. Hay uno llamado Green Valley del que he oído hablar muy bien. ¿Valle Verde? No creo haber oído hablar de eso. ¿Cómo es? Por lo que sé,
Tiene algunas rutas de senderismo muy pintorescas y hermosos paisajes naturales. Oh, eso me suena a mi gusto. Me encanta salir a la naturaleza. Lo mismo aquí. Se supone que los senderos son perfectos tanto para paseos casuales como para caminatas más desafiantes. Perfecto, eso es exactamente lo que busco. ¿Es fácil llegar desde la ciudad? Sí, está a solo 45 minutos en coche, por lo que es muy accesible. Impresionante, eso lo convierte en un viaje de un día ideal. ¿Cuándo serías libre de comprobarlo? Mmm, ¿Qué tal este fin de semana? Se supone que hace buen tiempo. Me suena bien. Estoy libre tanto el sábado como el domingo, así que podemos ser flexibles. Genial, pues grabemos para el sábado. Me muero por explorar los senderos contigo. Yo tampoco, va a ser muy divertido. Traeré algunos bocadillos para la caminata. Perfecto, prepararé un pequeño picnic para nosotros. Va a ser una aventura increíble. Lección 8. Negociación de contratos. Buenos días, Anna. ¿Has revisado el contrato del nuevo cliente? Sí, y creo que deberíamos solicitar una cláusula anual de revisión de precios basada en la inflación. Buena idea. Eso nos ayudará a protegernos contra el aumento de los costos a largo plazo. Exactamente, supongo que querrán mantener los precios fijos, pero debemos esforzarnos por ello. Seguro. La inflación realmente puede mermar nuestros márgenes si no la tenemos en cuenta. Absolutamente. ¿Cuál crees que sería un aumento porcentual justo cada año? Yo diría que entre el 3 y el 5% sería razonable para cubrir la inflación típica. Eso suena bastante bien. No demasiado alto como para asustarlos, pero lo suficiente para que sigamos siendo rentables. Acordado. También deberíamos intentar que acepten revisarlo al principio de cada año. Buena decisión. De esa manera podemos asegurarnos de que se mantenga en línea con la tasa de inflación real. Sí, la flexibilidad es clave. Fijar un aumento fijo podría terminar perjudicándonos en el futuro. Definitivamente. Me aseguraré de incluirlo en las revisiones que enviemos. Perfecto. ¿Crees que deberíamos solicitar algo más en el contrato? Quizás una cláusula sobre la renegociación si la inflación se dispara inesperadamente. Oh, buena idea. Eso podría darnos una oportunidad si las cosas se ponen realmente locas desde el punto de vista económico. Lección 9. Explorando el hundimiento del Mar Muerto. Hola Anna, ¿has visto las últimas noticias sobre el Mar Muerto? No, ¿qué pasa con él? Creía que esa masa de agua era bastante estable. Al parecer, continúa hundiéndose a un ritmo alarmante, más de 1 metro por año. Vaya, qué locura. No me había dado cuenta de que caía tan rápido. ¿Qué lo está causando? Bueno, el principal culpable parece ser el desvío de agua del río Jordán. Ya veo, por lo que la menor cantidad de agua que entra hace que el Mar Muerto literalmente se encoja.
Exactamente, y las predicciones muestran que podría descender otros 400 metros antes de estabilizarse. 400 metros. Es una locura, en ese momento será como un enorme sumidero. No es broma. Ya es el punto más bajo de la Tierra. Esto lo hará aún más extremo. Increíble. Me pregunto cuál será el impacto ambiental a medida que siga hundiéndose. Sí, es una gran preocupación. La costa ya está retrocediendo rápidamente. Sí, y eso está alterando el delicado ecosistema que rodea el Mar Muerto. Definitivamente. Además, todos los sumideros que se forman a lo largo de la costa son muy peligrosos. Absolutamente. Esta es una crisis que necesita la atención urgente de las agencias ambientales. Seguro. Es una pena ver desaparecer así una maravilla natural tan única. Lección 10. Debatir los méritos de los juicios con jurado. Hola Anna, ¿puedes darme tu opinión sobre algo? ¿Qué opinas de los juicios con jurado y los juicios sin jurado? Es un tema legal interesante. Por lo general, prefiero los juicios con jurado. Creo que es más justo que un grupo de pares decida un caso. Sí, puedo ver el atractivo de eso. Es menos probable que un juez se deje llevar por las emociones o los prejuicios, ¿no cree? Es cierto, pero me preocupa que un juez esté demasiado alejado del elemento humano de un caso. Buen punto. Los jurados pueden aportar más empatía y valores comunitarios al proceso. Exactamente, y hay algo que decir a favor de la sabiduría colectiva de un jurado, más que de un solo juez. Definitivamente. Aunque supongo que los juicios con jurado también pueden ser más impredecibles y propensos a la incoherencia. Es una crítica justa. Los jueces tienen más experiencia y pueden aplicar la ley de manera más consistente. Y la selección del jurado puede ser complicada, nunca se sabe qué sesgos pueden tener los jurados. Cierto, pero al menos con un jurado, la carga de la decisión no recae solo en una persona. Buen punto. En cierto modo, compartir esa responsabilidad entre 12 personas parece más justo. Absolutamente. Y los juicios con jurado dan al público una voz más directa en el proceso judicial. Expones argumentos sólidos. Puedo ver las ventajas de ambos enfoques, es una decisión difícil. De hecho, es un tema complejo sin una respuesta correcta y clara. Tengo curiosidad por escuchar tu opinión. Bueno, estoy un poco indeciso. Comprendo la lógica detrás de los juicios con jurado y sin jurado. Lección 11. Explorando la escena gastronómica local. Buenos días, Anna. ¿Has visitado alguno de los nuevos restaurantes que han abierto por aquí últimamente? Sabes, aún no he tenido la oportunidad de probar ninguno de ellos. ¿Tienes alguna recomendación? Bueno, he oído que la nueva casa italiana al final de la calle es muy buena. Al parecer, hacen una pasta carbonara increíble. Oh, eso suena delicioso. Siempre tengo ganas de probar la auténtica cocina italiana. Lo mismo aquí. ¿Qué hay del nuevo restaurante de fusión que está a unas cuadras?
Tengo curiosidad por ver qué tipo de platos de fusión tienen. Fusión, ¿no? Podría ser muy interesante. Soy un gran fanático de probar combinaciones de alimentos nuevas y únicas. Definitivamente. Me intriga especialmente su supuesta fusión de sabores tailandeses y mexicanos. ¿Tailandesa y mexicana? Es una combinación inesperada, pero apuesto a que funciona sorprendentemente bien. ¿Verdad? Estoy ansioso por ver cómo lo logran. ¿Has notado la aparición de otras manchas nuevas? Ahora que lo mencionas, he oído que hay un nuevo restaurante de sushi que acaba de abrir sus puertas cerca del parque. Sushi, ¿no? Podría ser un buen cambio de ritmo con respecto a toda la comida reconfortante más pesada. Absolutamente. A veces ampliamente se te antoja ese sabor limpio y refrescante del sushi de alta calidad. Seguro. Y el entorno del parque sería un gran ambiente para disfrutar de un poco de sushi. Definitivamente. Lo añadiré a mi lista de lugares para probar pronto. ¿Qué hay de ti? ¿Algún otro restaurante en tu radar? Déjame pensar. Oh, he oído que hay un nuevo gastropub que está teniendo mucho éxito. Lección 12. Aventuras en el aula. Muy bien, Anna, ¿estás lista para otro día en la escuela? Claro que sí. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra lección de historia esta tarde. Yo también ese periodo siempre me parece muy atractivo. ¿Qué crees que cubriremos hoy? Buena pregunta. Quizá nos sumerjamos en un nuevo capítulo sobre las civilizaciones antiguas. Oh, eso sería fascinante. Estoy particularmente interesado en aprender más sobre los imperios mesopotámicos. Lo mismo aquí. Y después de historia, tenemos clase de ciencias, ¿no? Absolutamente. Me pregunto qué emocionante experimento nos depara esta vez nuestro profesor. Conociendo a nuestro profesor de ciencias, es probable que implique algún tipo de reacción explosiva. Esas son siempre las más divertidas. Ja, ja, ja. Probablemente tengas razón. Aunque espero que no volvamos a activar accidentalmente la alarma de incendios. Oh, Dios mío, tratemos de evitarlo esta vez. No creo que mis orejas se hayan recuperado completamente de la última. Ja, ja, sí, fue un sonido bastante resonante. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente espero con ansias? ¿Qué es eso? Receso. Me muero por salir y jugar a la pelota con los chicos. Oh, sí. Definitivamente voy a unirme esta vez. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que jugué una buena partida de 4 cuadrados. 4 cuadrados, ¿no? ¿Estás listo? Tendré que llevar mi mejor juego a la cancha. Lección 13. Problemas presupuestarios. Hola Anna, ¿te enteraste del nuevo aumento de precio para el evento al que queríamos ir? No, ¿qué noticias hay? Pensé que iban a costar $20 por entrada. Sí, bueno, acabo de comprobarlo y ahora ha subido a $25. Es un poco más de lo que esperaba. Vaya, ¿en serio?
¿$25 por entrada? Eso es un gran salto de precio. Háblame de ello. No estoy seguro de haber presupuestado lo suficiente para eso. ¿Crees que aún deberíamos ir? Déjame echar un vistazo a mis finanzas. También esperaba mantenerlo en torno a los $20 por persona. Sí, yo también. No quiero gastar demasiado de mi presupuesto de entretenimiento en un solo evento, ¿sabes? Absolutamente. Quizás podamos ver si hay descuentos u ofertas que podamos aprovechar. Buena idea, volveré a visitar el sitio web del evento para ver si hay opciones de precios para estudiantes o por reserva anticipada. Maravilloso. Y si no podemos encontrar la manera de ahorrar un poco, puede que tengamos que quedarnos fuera, por mucho que me encantaría ir. Sí, te escucho. Por mucho que lo esperara, $25 son un poco caros para mi cartera ahora mismo. No es broma. Quizá podamos encontrar otra cosa para hacer que sea un poco más económica. Definitivamente. Estoy abierto a sugerencias si tiene alguna idea para una excursión divertida y asequible. Bueno, lo pensaré un poco y me pondré en contacto contigo. Pensaremos en algo, estoy seguro. Suena bien, gracias por entenderlo, Anna. Agradezco que hayas trabajado conmigo en esto. Lección 14. Produce Hunt. Buenos días, Anna. ¿Sabes dónde está la sección de productos de esta tienda? Hola John, creo que está justo aquí. Sígueme, lo vi cuando entramos. Genial, gracias. Necesito comprar algunas frutas y verduras frescas para mis ensaladas de esta semana. Lo mismo aquí. Espero encontrar buenas ofertas en aguacates y verduras de hoja verde. Los aguacates serían perfectos. Se me antoja una ensalada grande y rica con muchos ingredientes. Yo también. Me pregunto si tienen aguacates maduros y asequibles en stock. Echemos un vistazo. Mira a tu alrededor. Ah, está la sección de productos, tal como dijiste. Maravilloso, veamos lo que tienen. Empieza a hojear las estanterías. Oh, estos tomates se ven muy bonitos y jugosos. Creo que voy a coger unos cuantos de esos. Excelente elección. Y oye, mira estos pimientos, están rebajados. Bien, yo también compraré un par de esos. ¿Qué más debemos añadir al carrito? ¿Qué tal unas verduras de hoja verde? Veo que aquí tienen espinacas y col rizada frescas. Perfecto, serían geniales para nuestras ensaladas. Vamos a hablar de ellos también. Parece un plan. Se perfila como una tienda de comestibles muy saludable. Definitivamente. Tengo muchas ganas de llegar a casa y empezar a preparar todos estos ingredientes frescos. Lección 15. Preferencias de entrenamiento. Hola Anna, ¿tienes un minuto para hablar sobre nuestras rutinas de entrenamiento? Buenos días, John. Claro, estaré encantado de hablar. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado pensando en cambiar mi rutina de cardio. Me aburre un poco correr en la cinta.
Eso lo puedo entender. Hacer lo mismo día tras día puede resultar monótono. En cambio, ¿qué estabas considerando? Estaba pensando en probar el ciclismo en una bicicleta estática. He oído que es un excelente ejercicio de bajo impacto y que trabaja diferentes grupos musculares. Esa es una gran idea. El ciclismo es una excelente manera de cambiar las cosas y desafiar a tu cuerpo de nuevas maneras. Exactamente, además, me resulta más fácil arrodillarme que correr, lo cual me ha estado molestando un poco últimamente. Por supuesto, la reducción del impacto del ciclismo puede ser muy beneficiosa, especialmente a medida que envejecemos un poco. Definitivamente. ¿Has probado el ciclismo antes? ¿Qué te pareció? Sí, de hecho prefiero andar en bicicleta a correr la mayor parte del tiempo. Creo que es una buena manera de aumentar mi ritmo cardíaco sin ejercer tanta presión sobre las articulaciones. Es bueno saberlo. Creo que voy a intentarlo entonces. Quizá incluso podamos hacer algunas sesiones juntos en el gimnasio. Eso me encantaría. Podemos motivarnos unos a otros y combinar el ciclismo con nuestros otros entrenamientos. Parece un plan. Buscaré una membresía para bicicletas en el gimnasio y podemos coordinar un horario que funcione. Excelente, me emociona cambiar nuestra rutina. La variedad es la sal de la vida cuando se trata de estar en forma. No podría estar más de acuerdo. Gracias por la charla, Anna. Me siento inspirada para probar algo nuevo. Lección 16. El problema de las bromas ofensivas. Hola, Anna. ¿Puedo pedirte tu opinión sobre algo? Por supuesto, ¿qué pasa? Bueno, el otro día estaba hablando con unos amigos y uno de ellos contó un chiste racista. Me hizo sentir muy incómoda. Oh, eso es lamentable. Los chistes racistas nunca son apropiados, no importa quién sea el público. Lo sé, ¿verdad? Intenté decirle cortésmente que no me pareció gracioso, pero se rió a carcajadas. Algunas personas pueden ser muy insensibles cuando se trata de ese tipo de cosas. Los chistes que tienen como objetivo la raza, el género u otras identidades son hirientes, incluso si quien los cuenta no quiere hacer ningún daño. Exactamente, y no se trata solo de bromas racistas. He visto que muchos de mis amigos cuentan chistes en los que usan malas palabras o se burlan de los grupos vulnerables. Comprendo perfectamente su preocupación. Usar insultos o burlarse de la identidad de las personas nunca está bien, incluso si es solo una broma. Gracias. Me alegro de que sientas lo mismo. Me ha estado molestando, pero no estaba seguro de si estaba exagerando. En absoluto, tienes toda la razón en que te moleste. Todos deberíamos ser más conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras, incluso en broma. Definitivamente. Voy a intentar mantener una conversación abierta con mis amigos al respecto. Espero que entiendan de dónde vengo. Es un enfoque excelente. Abordarlo con empatía y explicar por qué ese tipo de bromas son dañinas suele ser más efectivo que simplemente decirles que paren. Acordado. Prefiero tener una discusión seria que simplemente cerrarla. Espero que todos podamos aprender a ser más considerados. Estoy seguro de que si lo abordas de la manera correcta,
estarán receptivos. Es importante tener estos diálogos para promover un humor más inclusivo. Absolutamente. Gracias por el consejo, Anna. Ahora me siento mejor abordando esto con mis amigos. Lección 17. Los beneficios de la recuperación después del entrenamiento. Buenos días, Anna. Quería pedirte consejo sobre algo. Claro, ¿qué pasa? Bueno, he estado intentando hacer ejercicio de forma más constante, pero me duele mucho después de mis entrenamientos. Ya veo. ¿Qué tipo de rutina de recuperación has estado haciendo después de tus entrenamientos? Para ser honesto, no he hecho mucho. Como que me desmayo en el sofá cuando termino. Ah, puede que por eso te sientas tan dolorido. Es importante hacer un poco de recuperación después del entrenamiento. ¿De verdad? ¿Qué tipo de cosas debo hacer? Bueno, estirarse y enrollar espuma pueden ayudar mucho con el dolor muscular. Y recibir un masaje también puede ser fantástico. He oído hablar del laminado con espuma, pero no estoy seguro de cómo hacerlo correctamente. De hecho, es bastante sencillo. Simplemente usa un rodillo de espuma para aplicar presión y estirar los músculos. Vale, eso no suena demasiado difícil. Y un masaje suena genial, pero tengo un presupuesto limitado. Eso es entendible. Incluso un poco de estiramiento ligero puede marcar una gran diferencia. Y hay muchos tutoriales geniales en YouTube sobre cómo enrollar espuma. Genial, tendré que intentarlo. Gracias por el consejo, Anna. Te lo agradezco de verdad. Por supuesto. Avísame si las técnicas de recuperación ayudan con tu dolor. Me complace brindarle cualquier otro consejo. Lo haré. Tengo muchas ganas de probar esto y ver si me ayuda a sentirme mejor después de mis entrenamientos. Lección 18. Cómo encontrar el precio perfecto. Oye, Anna, quería preguntarte algo. Claro, ¿qué es? He estado pensando en comprar un portátil nuevo, pero no estoy seguro de cómo encontrar un precio justo. Ah, ya veo. Eso definitivamente puede ser complicado. ¿Cuál es su presupuesto para el portátil? Bueno, esperaba mantenerlo por debajo de los $800 si es posible. ¿Crees que es un objetivo razonable? $800 parece un buen presupuesto para un portátil de calidad decente en estos días. Déjeme preguntarle, ¿qué tipo de funciones está buscando? Me gustaría algo con un buen procesador, al menos 8 GB de RAM y un SSD de tamaño decente para el almacenamiento. Vale, eso me da una mejor idea de lo que debo buscar. ¿Has estado consultando algún minorista o sitio web específico? He estado buscando en Internet, pero los precios parecen variar bastante. Eso es entendible. Los precios pueden fluctuar mucho, especialmente en el caso de los ordenadores portátiles. ¿Te importa que te pregunte por cuánto encontraste uno? Bueno, vi uno que me gustó por unos $850, pero no estoy seguro de si es un trato justo o no. $850 por esas especificaciones suena bien, tal vez incluso un poco en la gama baja.
Recomiendo comparar los precios en diferentes minoristas acreditados para tener una mejor idea del precio del mercado. Entendido. Es un consejo muy útil. Haré más comparaciones antes de tomar una decisión. Definitivamente. Y no tengas miedo de negociar un poco, especialmente si encuentras el mismo modelo por menos en otro lugar. Oh, me gusta cómo suena eso. Tendré que probarlo. Muchas gracias por los consejos, Anna. Lección 19. Aventuras al aire libre con Anne y John. Hola Anna, ¿has hecho alguna vez senderismo? Sabes, en realidad me encanta ir de excursión. Es una de mis actividades favoritas al aire libre. ¿De verdad? Tenía ganas de probarlo, pero no estoy seguro de por dónde empezar. ¿Tienes alguna recomendación? Absolutamente. Hay muchas rutas de senderismo geniales por aquí. ¿Alguna vez has estado en esa reserva natural a las afueras de la ciudad? No, no lo he hecho. ¿Cómo es estar ahí? Es precioso. Hay algunos circuitos de senderismo diferentes de diferentes niveles de dificultad. Las vistas desde lo alto del sendero principal son impresionantes. Eso suena increíble. Me encantaría comprobarlo. ¿Cuándo estáis libres para ir de excursión juntos? ¿Qué tal este fin de semana? Podríamos preparar un almuerzo tipo picnic y pasar un buen día. Suena perfecto. Definitivamente me apunto. ¿Debo llevar algo específico? Solo unos zapatos cómodos, agua y tal vez una chaqueta ligera en caso de que haga frío. Ah, y no olvides tu cámara. El paisaje es demasiado hermoso para no capturarlo. Entendido, me aseguraré de que estoy listo. Me muero por experimentar mi primera caminata real contigo como guía. Va a ser muy divertido. Tengo muchas ganas de que llegue. El senderismo es una excelente manera de hacer ejercicio y apreciar la naturaleza. Absolutamente. Además, será agradable pasar el día al aire libre contigo. Gracias por invitarme. Por supuesto. Me complace compartir una de mis actividades favoritas. Esto va a ser una maravilla. Impresionante. Nos vemos este fin de semana entonces. Lección 20. Pasión por los viajes con Anne y John. Buenos días, Anna. He oído que acabas de volver de un viaje. ¿A dónde fuiste? Ah, sí. Acabo de pasar una semana explorando una nueva ciudad. Era increíble. Oh, ¿de verdad? ¿Qué ciudad visitaste? Fui a París. Ha estado en mi lista de deseos durante años y por fin lo logré. París, ¿no? Debe haber sido increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita? Esa es una pregunta difícil. Me encantó pasear por el Sena, contemplando toda la hermosa arquitectura. Y la comida, por supuesto, era absolutamente divina. Solo puedo imaginarlo. París es una ciudad tan romántica y cultural. ¿Hiciste alguna visita turística? Absolutamente.
Me aseguré de visitar todos los lugares emblemáticos, la Torre Eiffel, el Louvre y la Catedral de Notre Dame. Fue un viaje vertiginoso, pero valió la pena. Parecen las vacaciones perfectas. Siempre he querido visitar París. Quizá podamos planear un viaje allí juntos alguna vez. Definitivamente deberías ir. Estaré encantado de mostrarte y compartir todos mis lugares favoritos. Es una ciudad tan mágica. Eso sería increíble. Tendré que empezar a ahorrar. ¿Cómo fue la experiencia en general para ti? Era increíble. La combinación perfecta de historia, arte y cocina. Regresé sintiéndome tan inspirada y relajada. Eso es impresionante. Me alegro de que lo hayas pasado tan bien. Viajar es muy bueno para el alma, ¿no crees? Absolutamente. Realmente amplía tu perspectiva y te abre los ojos a nuevas culturas. Estoy deseando que llegue mi próxima aventura. Yo también. ¿A dónde crees que irás ahora? Lección 21. Control de velocidad con Anna y John. Hola, Anna. He oído que acabas de volver de un crucero. ¿Cómo estuvo? Fue increíble. Me lo pasé de maravilla. El crucero fue muy relajante y emocionante al mismo tiempo. Un crucero, ¿no? Parecen unas vacaciones de ensueño. ¿Hacia dónde navegaste? Visitamos varios puertos diferentes en el Caribe. Fue como una aventura tropical. El Caribe, ¿no? Debe haber sido increíble. ¿Cuáles eran algunas de tus paradas favoritas? Oh, es difícil elegir. Me encantó explorar las coloridas calles de Cozumel. Y las playas de Aruba eran absolutamente impresionantes. Vaya, Cozumel y Aruba, ese es un buen itinerario. ¿Pudiste hacer alguna excursión en tierra divertida? Definitivamente. En Cozumel, hicimos snorkel y vimos la vida marina más increíble. Y en Aruba, hicimos un recorrido por la isla y vimos todos los lugares famosos. Suena como una maravilla. Nunca antes había estado en un crucero, pero definitivamente está en mi lista de deseos. Definitivamente deberías hacerlo. La combinación de relajarse en el barco y explorar nuevos lugares es ampliamente inmejorable. Me lo puedo imaginar. Y la comida de un crucero debe ser de otro mundo, ¿verdad? Oh, Dios mío, sí. Las opciones gastronómicas eran increíbles. Probé muchos platos y cocinas nuevos. Me da hambre solo de pensarlo. ¿Cuál era tu comida favorita? Oh, esa es una pregunta difícil. El sushi del restaurante especializado era de otro mundo. Pero las cenas formales en el comedor principal también fueron increíbles. Sushi y cenas elegantes. Suena como un sueño hecho realidad. Definitivamente necesito reservar un crucero pronto. Lección 22. Negociación del plan de pago. Hola Anna, tengo que hablar sobre las condiciones de pago de ese gran proyecto en el que estamos trabajando. ¿Qué opinas? Buenos días, John. Acabo de revisar el contrato y las condiciones de pago parecen un poco desfavorables. ¿Qué esperabas?
Bueno, esperaba un calendario de pagos más flexible, tal vez con menos costos iniciales y cuotas más pequeñas a lo largo del tiempo. Es una solicitud razonable. Veamos si podemos negociar algo mejor con el cliente. ¿Qué tenías en mente? Estaba pensando que tal vez podríamos hacer un 30% por adelantado y luego 3 pagos mensuales iguales por el resto. ¿Qué crees que elegiría el cliente? Eso suena como un buen compromiso. El 30% por adelantado cubre sus costos iniciales, y los 3 pagos mensuales hacen que sea más manejable para nosotros. Exactamente, y estoy seguro de que podemos ofrecer un trabajo excelente, por lo que el cliente debería estar dispuesto a trabajar con nosotros en esto. Buen punto. Nuestra trayectoria y calidad de servicio deberían darles la confianza necesaria para aceptar condiciones más favorables. Absolutamente. ¿Elaboramos una propuesta y se la enviamos al cliente? Me gustaría resolver esto lo antes posible. Sí, vamos a hacerlo. Reuniré los detalles y se los enviaré hoy. Espero que estén receptivos a nuestras sugerencias. Perfecto. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de revisar esto conmigo. Es útil recibir tu opinión. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte a resolver esto. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que funcione para los dos. Genial. Cuéntame cómo te va con el cliente. Estoy deseando recibir noticias de ellos.